Mm. Ya, estamos con la lectura de la tolerancia. La Real Academia Española define a la tolerancia como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando éstas son diferentes o contrarias. Y entonces eso es la tolerancia. Respetar a otras personas en cuanto a su creencia, su opinión, así sean iguales, no, así sean diferentes o contrarias, mejor dicho, a las tuyas, ¿verdad? Eso es la definición de tolerancia. Esto quiere decir aprender a aceptar aquello que no comprendemos, aquello que es nuevo. Existen leyes como la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, respaldada por la CONAPRED en México, en donde el gobierno se compromete en proteger a los ciudadanos de cualquier acto discriminatorio. También existen otras instituciones como el Instituto Nacional de Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en INADI, se llama el instituto, el cual se encarga de llevar a la sociedad a la tolerancia y a la inclusión de todos. Entonces, ¿qué decir? Si una persona te discrimina, tú la puedes denunciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la discriminación no está permitida, ya sea por racismo, xenofobia. Xenofobia es cuando pertenece a otro país. Por ejemplo, ahora en Perú se ha visto varios casos de xenofobia porque hay personas que no les gusta, por ejemplo, los migrantes venezolanos. Y entonces ese es un caso de xenofobia y es completamente denunciable. ¿Ya? ¿Qué más dice? Este instituto INADI se encarga de llevar a la sociedad a la tolerancia y la inclusión de todos. Cuenta con programas, pláticas y material de apoyo. Sin embargo, existen muchas maneras en que se puede aplicar en casa o en el colegio para ayudar a prevenir y combatir el racismo. Bien, lo que vimos al principio es simplemente una definición de qué es tolerancia. En el siguiente párrafo están hablando acerca de que existen leyes para prevenir y defender a las personas con discapacidad y al final me está iniciando a la lectura de que dentro del colegio también podemos ayudar a prevenir y combatir el racismo, prejuicio y discriminación. Vamos a seguir entonces. ¿De dónde viene la discriminación? ¿De dónde vendrá? ¿De nuestra casa? ¿De nuestros padres nos enseñaron a discriminar? ¿O simplemente vimos en la sociedad y lo imitamos? ¿De dónde viene la discriminación? Bien, este es un fenómeno, es una realidad que afecta a la sociedad día a día, incluyendo a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Cuál es el sector más vulnerable de la sociedad? Y son los niños. ¿Ya? La discriminación o exclusión infantil significa tratar a un niño de manera diferente o negativa sin ninguna razón justificada. Por ejemplo, si un niño no puede ver bien y tiene que usar lentes, ¿qué hacen los demás alumnos? Muchas veces ocurre que en los infantes se burlan de los cuatro ojos, que no ves bien y muchas cosas más, ¿verdad? Eso es un acto de discriminación. ¿No? Donde atacan al niño de una manera negativa y sin ninguna justificación, ¿no? Porque es injustificable molestar a una persona simplemente porque es diferente o no puede hacer lo que los demás hacen, ¿no? Según Griffin, es especialista en trabajo social y columnista de periódico The Washington Producer, la exclusión nace a partir de la ignorancia y el miedo. ¿Ya? Entonces, ahí es su nacimiento. La ignorancia, y me recuerdo que mi maestra me enseñó en la universidad, dice que es el padre y madre de todos los males, porque a veces nosotros juzgamos, criticamos sin saber lo que realmente sucede, no sabemos la historia de cómo esa persona vive, siente. Así que la ignorancia es el padre y madre de todos los males. Entonces, ahí se inicia, dice la lectura, ¿verdad? Ahí nace la exclusión, en la ignorancia y el miedo.
Se nutre de lo desconocido que rápidamente se transforma en ansiedad o miedo. A ver, muchas veces las personas tienen miedo a aquello que no conoce, a lo nuevo, a lo desconocido, porque les puede, no sé, realmente no justifico mucho ese miedo, pero las personas tienen miedo a lo que no, a lo nuevo, ¿no? Y sobre todo a aquello que no pueden controlar. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto una serie donde un médico es autista. ¿Han visto? ¿Has visto, Diego? Am, Médico autista. no. En una serie. Sí, una serie de un médico autista. Ya, ahí Sí. la exclusión es por miedo, ¿verdad? Porque piensan que esa persona no está suficientemente capacitada o va a sufrir una crisis en el momento de alguna operación o una cirugía, ¿verdad? Entonces, miedo a lo desconocido, ignorancia, esos son los factores o de donde nace, ¿no? La discriminación. Cuando algo nos parece ajeno, no lo conocemos o no lo entendemos, en automático lo juzgamos y no podemos y nos ponemos a la defensiva, ¿no? Porque si recuerdo bien ese médico autista que hubo muchos pacientes que no querían ser atendidos por esa persona, ¿no? Porque no, ¿dónde se ha visto médico autista? Los autistas no pueden, porque normalmente sufren ataques, ¿no? No ataques, sino periodos de ansiedad, ¿ya? Crisis, ¿ya? Entonces, y esas crisis es difícil de controlar, así que muchos tienen miedo a ser tratados por ese tipo de personas, ¿no? Con autismo. Entonces, se entiende también el miedo, pero tampoco no es motivo de discriminación, ¿no? ¿Qué más dice? A ver, Griffin explica que no se trata de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que son las pláticas internas, creencias, pensamientos. Entonces, ¿de dónde viene nuestro miedo? ¿Nuestro miedo viene de nuestro interior o vienen de las demás personas? Bueno, Griffin aquí explica que nuestro miedo viene de la creencia de otras personas. ¿Ya? Y también nuestro propio razonamiento a partir de esas creencias, ¿no? No, sí, sí debe ser verdad, no, sí puede suceder estas cosas. Ya, interiormente también validamos esas creencias y pensamientos, ¿no? Es entonces cuando nuestra mente, a manera de defensa, decide discriminar o prejuzgar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos psicológicos de la discriminación en los niños? Ahora, toda causa tiene efectos, ¿verdad? Causa es la discriminación. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta discriminación? O sea, ¿qué es lo que provoca en estos niños que son discriminados? Las cifras lo dicen, los expertos lo comprueban. La discriminación entre niños es una realidad que se vive todos los días en nuestra sociedad. El acoso, el maltrato constante puede traer sentimientos de culpa, de desesperación y llevar a otros problemas más serios, ¿no? Ahí viene lo que es el bullying, ¿no? Ya saben cómo termina el bullying. En un estudio realizado por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, junto con la corporación ya no sé qué significa, Research and Development, se demostró que aquellos niños que sufren de exclusión tienen más probabilidad de desarrollar síntomas de depresión, déficit de atención, hiperactividad, trastorno negativo, desafiante o problemas de conducta. Ya, ahí, este estudio que está en la Universidad de California ya me dice cuáles son los efectos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos efectos que causan los niños? Depresión, bajas notas, déficit de atención, no prestar atención en clase, están distraídos, hiperactividad. O sea, hay personas que los que sufren de este tipo de discriminación que van a sufrir, ¿no? O sea, se van a sentirse deprimidos, tristes y no van a prestar atención a clase. Y hay otros alumnos que lo van a tomar de diferente forma, que es que sea hiperactivo, o sea, sea muy activo en clase, sea muy movido, sea en el sentido de que esté haciendo bulla, esté molestando o esté moviéndose mucho. A eso me refiero. O trastorno negativo, ¿no?
puede volverse agresivo, cambiar completamente su conducta. Ya no va a querer aceptar a otros porque los molesta, entonces van a querer estar solos, ¿no? O cualquier persona que se le acerque va a pensar que le va a molestar por su condición, así que se sienten a la defensiva. Entonces puede haber dos posturas en las que las personas con discriminación se pongan, ¿no? O se ponen mal o se ponen mal en el sentido tristes o mal en el sentido agresivo, ¿no? Puede ser dos cosas. Los investigadores analizaron varias escuelas primarias en Estados Unidos y encontraron que los grupos más discriminados son los afroamericanos y los hispanos. Estos niños muestran síntomas de depresión baja, autoestima, falta de seguridad y problemas de conducta. Claro, normalmente en Estados Unidos muchas personas van con el sueño americano, ¿no? Migran de otros países, de Perú, no sé, de Sudamérica, van a Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos son, mayoría de los niños, ya saben, ¿no? Son de color, de piel blanca, hablan inglés bien, ya. Entonces, ¿qué sucede normalmente? Que esos niños no aprueben a otros niños que vienen de otros países. Afroamericanos, tienes piel morena, ¿no? Ya te insultan por eso. O hispano, no hablas bien el inglés, ya. Entonces, estos niños afroamericanos, hispánicos u otros tienen baja depresión, ¿no? Baja autoestima, falta de seguridad y entre otros, ¿no? Listo, con eso terminamos la lectura y también lo he explicado un poquito. Vámonos con las preguntas. Ya. Un segundo, quiero ver si me escribieron. No, no hay nada. Ya, sigamos. Recuerden que después de la lectura siempre hay tres niveles en los que tratamos, ¿no? Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico valorativo. Son los tres niveles con los que trabajamos. Comenzamos con nivel literal. Supuestamente las respuestas tienen que estar en el texto mismo. Vamos a identificar la información relevante a partir del texto. Dice, ¿qué es la exclusión infantil? ¿Qué es la exclusión infantil? Un fenómeno en que consiste en discriminar a otro niño por su condición, por su raza, por sus creencias, incluso por su religión, ¿no? Esa es la exclusión infantil. ¿Cuáles son los efectos que tiene la exclusión en los niños que la sufren? ¿Cuáles eran sus efectos? Fácil, ¿no? Era déficit de atención, baja autoestima, depresión, ¿qué más? Básicamente esos tres, ¿verdad? Hiperactividad, agresión y otras cosas más, ¿no? Eso se coloca ahí, ¿ya? Número 2. Integra la información explícita de texto y escribe V si es verdadero o F si es falso. Vamos a ver. En Estados Unidos, los más propensos en ser excluidos son los afroamericanos e hispanos. ¿Verdadero o falso? Eso lo acabamos de leer. ¿Verdadero o falso? En Estados Unidos, los que son excluidos son afroamericanos e hispanos. Verdadero. Verdadero, muy bien. Las creencias y los pensamientos son los que nos ayudan a incentivar a la tolerancia. Las creencias y los Falso. pensamientos. Falso, muy bien. Perdón. Esas creencias son los que no nos incentivan a la tolerancia, ¿no? Es el contrario. Los prejuicios se desarrollan en el hogar, por tanto, es difícil luchar contra ellos, ¿verdadero o falso? Eso sí es verdadero. Los prejuicios comienzan en casa y la sociedad también, ¿no? Van de la mano. Los colegios son los responsables directos de frenar el problema de discriminación. ¿Tú qué crees? ¿Que el colegio es su obligación frenar la discriminación? Falso, ¿verdad? El colegio siempre va a ser un apoyo. Quienes dan la base de la conducta y buen comportamiento siempre van a ser sus hogares.
El colegio nunca puede frenar eso sin apoyo de la casa. 3. Reconoce la información explícita y relevante que se encuentra en esta parte del texto y subraya la actividad correcta. Ya. ¿Qué dice? ¿De qué manera los gobiernos deben proteger a los ciudadanos de la discriminación? ¿De qué manera se da? Con leyes efectivas que tengan programas implementados de forma adecuada o a través de la supervisión exhaustiva en los colegios. ¿Tú qué crees? Como hace un momentito dije, el colegio puede hacer poco y a veces nada por frenar la discriminación. Así que los gobiernos simplemente pueden crear leyes efectivas, ¿verdad? Tratar de crear leyes efectivas, porque a veces no siempre se puede frenar. Ya. Vamos a reconstruir esta información. Real Academia Española es... Aquí está hablando acá, diferentes comunidades de niños. Creo que nos vamos a demorar si lo completamos ahorita. Pero a ver, vamos a ver. Está hablando de la tolerancia, ¿no? La tolerancia, según la Real Academia Española, es que era... Decía la parte de primera de texto, ¿no? Es cuando una persona piensa, ¿no? Diferente a ti. Es cuando respetamos las ideas, creencias, cuando son diferentes o contrarios a las nuestras, ¿no? Eso colocaríamos, ¿no? Aquí. La tolerancia previene y detiene ¿qué? La discriminación. ¿Qué más? Prejuicio. ¿Qué más podría colocar? ¿Qué previene y detiene la tolerancia? Discriminación, prejuicios. A ver, ¿qué dice por aquí? A ver. Más que todo discriminación, o sea, racismo, xenofobia, ¿no? Ya está. Racismo, xenofobia, colocaríamos aquí. Eso frena la tolerancia, racismo, la xenofobia y la discriminación. Tiene efectos, ¿no? La discriminación tiene efectos, acá colocaría efectos. ¿Y cuáles son sus efectos? Déficit de atención, ¿qué más será? Hiperactividad, problemas de conducta. Había otros también que decía, a ver, decía, ahí, baja autoestima, depresión, ¿verdad? Baja autoestima y depresión, listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Aquí. Acá hay ideas, creencias, pensamientos, ¿ah? No existe, son diferentes o contrarias a las nuestras. Ya, afecta a los niños, a quienes se trata de... Acá nos faltaría una palabra, ¿no? Afecta a los niños, a quienes se trata de... Bueno, aquí podría comprar, ¿no? Se trata de educar, podrían poner, ¿no? Ya para complementar ese cuadrito. Ya está. Vámonos aquí. Análisis. ¿De qué trata el texto? Vamos a inferir, ¿ya? Tú me dices si es la A, B, C o D. El texto trata acerca de la importancia de la tolerancia, la realidad de los colegios a nivel mundial, la tolerancia como factor clave contra la discriminación social y sus factores. A ver, ¿cuál será el tema del que trata el texto? A, B, C o D. Ya, vamos a poner la C porque habla acerca de la tolerancia, sí, pero como un factor en contra de la discriminación, ¿verdad? ¿Cuál sería el propósito comunicativo? Recuerdan que el propósito siempre comienza con un verbo, informar, dar, analizar. ¿Cuál será? Ahí vamos. Informar sobre el papel de la tolerancia en el mundo.
No, ¿verdad? Dar a conocer el riesgo de no practicar la tolerancia en los colegios. Analizar e informar sobre la importancia de la tolerancia para evitar la discriminación. Ya, creo que está fácil, ¿no? La letra C. Vamos a analizar la importancia. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya está. El texto alude a la similitud de dos acciones, discriminar y prejuzgar. Analiza y aplica este punto de vista. A ver, texto alude a la similitud de dos acciones. Ya, discriminar y prejuzgar son similares. Discriminar se refiere a excluir a una persona que piense o es diferente a nosotros. Y prejuzgar es tener una concepción, es tener un pensamiento acerca de esa persona sin antes haberla conocido. Eso es prejuzgar, ¿ya? Y obviamente ambos te llevan a la exclusión, ¿no? Muchas veces cometemos el error de prejuzgar cuando tenemos una idea de esa persona sin antes haberla conocido. Eso es prejuzgar, ¿ya? Interpretación. Explica la expresión resaltada en la siguiente cita. Cuando algo nos parece ajeno, no lo conocemos o no lo entendemos. Lo automático lo juzgamos. Vamos a explicar esa expresión. ¿Qué quiere decir eso? Eso es prejuzgar, ¿ah? Cuando algo nos parece ajeno y no lo conocemos, automáticamente lo juzgamos. ¿Cómo explicaríamos esa cita? Creo que se resume con que, a ver, lo resumiríamos diciendo que cuando algo es nuevo para nosotros o es diferente, tendemos a juzgarlo, ¿no? Y alejarnos. ¿A qué se refiere el autor cuando dice, se nutre de lo desconocido que rápidamente se transforma en ansiedad o miedo? Ya. En cuanto a esa cita, las personas tenemos miedo a aquello que no conocemos porque no lo podemos controlar. Entonces nos produce miedo. ¿Ya? Listo. La 3. Interpreta el sentido global del texto y subraya el enunciado que lo sintetiza. Vamos a ver. ¿Cuál será el sentido global del texto? La A, la B. La tolerancia es un valor que ayuda a prevenir la discriminación y se debe empezar a desarrollar en la niñez, pues se tendrá una base sólida en la formación que contribuirá a la aceptación de las diferencias entre todos. Ese será el sentido global. O la B, la discriminación afecta psicológicamente a los niños. Por eso las personas deben ser más drásticas contra los infractores, sobre todo en las escuelas primarias. Ya. Como dije, la escuela no es quien realmente va a cambiar la sociedad, es casi imposible. La escuela sí es un apoyo, en la escuela te pueden decir, ¿no? Es malo discriminar, casi como lo estoy diciendo yo, ¿no? La profesora te dice que es malo discriminar, no debes prejuzgar a las personas, debes tratar de incluir a personas con discapacidad, pero la discriminación va más allá de las escuelas, ¿verdad? Es cuestión de creencias, es cuestión de hogar, es cuestión de sociedad. Por tanto, el sentido global del texto estaría en letra A, ¿no? 4. Lee e interpreta el siguiente texto. Vamos a interpretar. A ver. La discriminación en general y la que sufren los niños en particular es un obstáculo para el propósito social, pero también económico para todos los países. ¿Qué relación guarda el texto con el texto inicial después de realizar la lectura intertextual? Literatura intertextual es cuando tú relacionas un texto con otro. ¿Ya? Así que, ¿cuál es la relación entre este texto y el otro texto que acabamos de leer? Es que ambos hablan acerca de la discriminación, ¿verdad?
Pero hay una diferencia en que otro habla acerca de la discriminación en los niños, cómo se da, ¿no? En cambio, este texto habla acerca de la discriminación en general, en la que sufren los niños. Es un obstáculo para la sociedad en sentido económico. ¿Por qué? Porque al crear leyes, al crear, no sé, elevadores, muchos establecimientos públicos, lugares para personas con discapacidad, genera mucha pérdida económica. Así que creen que las personas con discapacidad en general es un obstáculo para la economía de un país, ¿ya? Es la diferencia entre un texto y otro texto, ¿no? Este texto. El otro simplemente hablaba acerca de discriminación en niños. Este no, en general y de niños en todos, ¿ya? Vamos con inferencia. En el texto se menciona lo siguiente. Aquellos niños que sufren exclusión tienen más probabilidad de desarrollar síntomas de depresión, déficit de atención, hiperactividad, trastorno negativo desafiante o problemas de conducta. ¿Qué hecho se puede referir a la cita anterior? Deduces que tu respuesta. ¿Qué hecho se puede inferir de esta anterior? Ah, ya, eso, lo que yo puedo inferir, ya, estos son los efectos de la discriminación en los niños. ¿Qué más puedo inferir de esta cita? De que hay niños que van a sufrir discriminación y, como dije, pueden tomarlo de una manera depresiva y aislada o pueden tomarlo de una forma agresiva y desafiante, ¿ya? Va a depender de cada una de las personas, ¿no? Cómo uno niño lo tome. Unos se van a poner tristes, otros se van a molestar y van a ser autodefensivos, ¿verdad? Siguiente, después de leer el texto, un alumno mencionó, no existe discriminación en nuestro colegio porque todos somos idénticos y por eso somos tolerantes. Analiza la conclusión y infiere si es verdadero o falso. Eh, esta información, aunque si bien demuestra que el alumno es una persona que no discrimina, su afirmación es falsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar la mente de las demás personas. Si bien esta persona no es una persona que discrimina, no puede afirmar que todas las personas de su colegio, que sabe Dios cuántos habrá, no depende de qué tan grande sea el colegio, no puede afirmar que todas las personas son tolerantes y mucho menos que son idénticos. ¿Por qué? Porque todas personas somos diferentes, somos un mundo diferente, entendemos y percibimos el mundo de una manera muy diferente. Ya, así que es falsa esta afirmación que hace la niña o el niño, ¿no? El alumno dice, no, listo, el alumno. Y así podemos fundamentar esa respuesta, ¿verdad? Listo, en el número 3 dice, en el texto se afirma que debemos aprender a aceptar aquello que no comprendemos, aquello que nos es nuevo. ¿Cuáles de las siguientes situaciones cumple hasta anterior? Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver con cuál de esos ejemplos coincide con la cita. Dice, Humberto comparte su lonchera todos los días con su mejor amigo Carlos. ¿Eso será aprender a aceptar aquello que no comprendemos? No, ¿verdad? ¿A qué niño le gusta que la profesora le deje investigaciones porque dice que no tiene internet? Tampoco, ¿verdad? Carmen no está de acuerdo con las opiniones de Gonzalo, pero lo escucha con atención. Podría ser, ¿verdad? Podría ser eso. Vamos con la última. César ha convocado una marcha estudiantil para retirar a los vendedores ambulantes en su localidad. Ya, eso es discriminatorio, ¿verdad? Ya entonces nos quedaríamos con la letra C. Dice que Carmen no está de acuerdo con la opinión de Gonzalo, pero lo escucha con atención. Eso es aprender a aceptar aquello que no comprendemos. Por ejemplo, Carmen no le gusta, no está de acuerdo con la opinión de Gonzalo, pero simplemente los tiene que escuchar por respeto, ¿verdad? Ya, eso sí va de acuerdo con la cita. Vamos a ver. Causa-efecto. Ya, ya me estoy cansando mi voz.
Infiere en relación a las siguientes situaciones del texto leído. Infiere dentro del paréntesis la letra correspondiente. A ver, son A, B, C. Vamos a relacionar ya causa con su efecto. Se forman prejuicios acerca de una persona. ¿Cuál será su efecto? Puede presentar problemas de conductuales y emocionales. Discrimina a una persona sin conocerla. Disminuye la discriminación, el racismo y los prejuicios. Ya. La letra A, voy a escribirlo antes que me olvide. Si una persona se forma con prejuicios acerca de una persona, su efecto va a ser que va a discriminar a una persona sin conocer, ¿no? Ahora, fortalecer la tolerancia en los colegios puede ayudar a disminuir la discriminación. Aquí sería, ¿verdad? Y cuando un niño es discriminado puede presentar problemas conductuales y emocionales, ¿no? Listo, ahí está. Lo hemos relacionado causa con su efecto. Y estamos llegando a la última parte. Me duele un poquito la garganta, disculpen. Crítica. Observa y describe oralmente la imagen propuesta, luego responde y comenta lo siguiente. ¿Crees que en nuestro país se respetan los derechos de las personas que padecen algún tipo de discapacidad? Bien, estamos viendo al igual que al principio una marcha, ¿verdad? Pero esta marcha no es estudiantil, sino es una marcha de personas con discapacidad y obviamente están acompañados por personas que están a favor de esta marcha, ¿no? Entonces, ¿crees que en nuestro país se respetan los derechos de las personas con discapacidad? Pues no al 100%, ¿verdad? No al 100% se respetan los derechos de personas con discapacidad. Siguen aún habiendo problemas de inclusión, ¿verdad? Personas que no aceptan o simplemente no tratan bien a las personas que tienen discapacidad. ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿Consideras que la información brindada en el texto puede atraer nuevas lectoras que interesen por el tema? Yo pienso que sí. Cuando hay un buen tema, es siempre bueno compartirlo, ¿no? Pero muchas veces depende de cada persona. Algunos van a sentirse tímidos, por ejemplo, puede que tú no lo hagas. ¿Por qué? Porque, no sé, tienes miedo a que te juzguen por hacerlo, ¿no? 3. Un lector ocasional cuestiona la organización textual. Organización textual se refiere a cómo está distribuido el texto, imágenes, título y todo lo demás. Y dice, un lector ocasional cuestiona la organización textual y el sentido de diversos recursos. ¿Qué opinas tú? Reflexiona y apóyate en los recursos textuales para textuales. Bien, si yo miro el texto que hemos leído, a mí me parece que está bien. A mí me parece que está bien distribuida la información, está bien el título, está bien la imagen. Pienso que está en orden, sí se entendió bien. Ya tú podrías juzgar, ¿verdad? Sigamos. Valoración. Analiza el siguiente caso. Francisco se siente superior a sus demás compañeros que provienen de otra región del país, por eso no quiere formar equipo de trabajo con ellos. ¿Qué le dirías si fuera su mejor amigo o amiga? A ver, Diego, ¿qué le dirías si tu compañero, tu mejor amigo no quiere hacer grupo con otras personas de otro país? Yo lo invito o le digo que no sea así, que lo ayude y que le deje, o Claro, yo le ¿no? ayudo. Claro, y si al final no quiere, pues tú no eres él, ¿verdad? Así que tú te juntas y creo que quizás dejándolo solo por un momento puede recapacitar, ¿verdad? Porque si le damos pie a que sigue con esa actitud, nunca va a cambiar, ¿verdad? Ya. ¿Cuán importante Sí. es en nuestra sociedad respetar y no discriminar a las personas? Y ahí vas a dar tu opinión, ¿ya? ¿Cuál es? ¿Qué tan importante es respetar y no discriminar? Para una buena convivencia es importante, ¿verdad? Respetar y no discriminar. Si no, pues vamos a todos separados, cada quien por su lado, grupitos por su salón, ¿no?
Y se siente feo tener grupitos en un propio salón, cuando todos deberíamos ser compañeros. Claro, tú tienes tu mejor amigo y otro tiene su mejor amigo, pero al final, cuando trata del salón, todos podemos participar. Eso se trata, ¿no? El texto aborda la tolerancia y su importancia para la convivencia. Contrata el texto con otro y comenta si lo recomendarías. ¿Tú recomendarías este texto, Diego? La palta. Sí, ¿no? Podrías recomendar este texto, ¿no? Lo pego en mi muro de mi Facebook. Ya. Eso es como tu compañero, ¿no? Ya. A veces es bueno compartir cosas buenas. Bien, hemos terminado con la clase el día de hoy. Las preguntas se las voy a pasar en Word, ¿ya? Y ustedes las completan. Hay unas cosas que les he ayudado a marcar, como han visto, y otras cosas que he hablado y no he podido escribir, pero ustedes lo van a escribir porque ya han leído el texto, ¿va? Ya está. Entonces, nos vemos en la próxima semana, el día martes. Nos vemos, Diego. Se cuidan todos. Nos vemos.